Vamos a iniciar, chicos, con la clase del día de hoy. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el último módulo, ¿verdad? Déjenme nada más aquí abrir la plataforma para proyectarles la plataforma, un toquecito ahí para mostrarles ahí que el material ya está habilitado. Hoy vamos a estar avanzando en semana 3. Y ya les va a proyectar, puedan ver. Semana 3, en donde vamos a estar hoy trabajando el tema de costos. Hoy vamos a hablar de costos, un tema muy relevante, ¿verdad? Para el tema de la ingeniería industrial. Y voy a habilitarles acá el material, entonces para que ya lo puedan visualizar. A partir de ahora ya lo pueden ver, ya está la presentación, el examen, lo revisamos. Miércoles 22 de julio a las 18 y terminamos, o más bien se cierra la ventana de hacer el examen el próximo miércoles a mediodía. Bueno, y ya prácticamente antepenúltima clase, ¿verdad? Importante mencionarles, ahí tuve ahí una sesión con IPEA. Estoy hablando con el coordinador en cuanto a lo que es el tema de la entrega del título. Lo que me indicaron fue que ellos van a estar realizando las comunicaciones en el chat de WhatsApp una vez que finalice el programa como tal, específicamente este módulo. Entonces, para que estén enterados, eh, hasta ese momento ellos van a compartir la información, no lo van a hacer antes, ¿verdad? Ya ahí desconozco un poco, ¿verdad? Las razones, pero eso es lo que me indicó ahorita Luis, Luis Fernando, que es el coordinador de la parte de IPEA. Entonces, para que ustedes sepan, ¿verdad? Que una vez hasta la última clase, ¿verdad? Tenemos la última clase, hacen el examen, cuando finalizan ya por decirlo así, el módulo, ya hasta ese momento se va a compartir la información para que no coman ansias. Em, Dudas, preguntas acá, ¿está claro? Todo claro. Ok, entonces ahora sí movámonos a la materia del día de hoy. Hoy son 46 slides, como les decía, un tema bastante relevante en lo que es temas de costos industriales. Entonces voy a generar acá, aquí ya tengo la PPT en modo presentación y me voy a mover de pantalla acá para que puedan visualizarla. Ok, ahí deberían estar viendo. Ok, entonces, hoy vamos a hablar sobre uno de los temas, diría yo, más importantes dentro de cualquier organización, eh, que son los costos. Continuamos con el módulo, ¿verdad? Número 12, el último, Industrias en Costa Rica, semana 3, como les decía antes, ¿verdad? La, la antepenúltima clase. Y bueno, eh, con respecto a lo que son los costos, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Si la empresa fabrica dispositivos médicos, alimentos, muebles o inclusive servicios, ¿verdad? Todas, absolutamente todas, necesitan controlar sus costos para ser rentables. La empresa que diga, ¿verdad? Que no le interesan los costos sí, básicamente no puede operar porque no puede garantizar, perdón, que es rentable. Entonces, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿verdad? ¿Y qué creen ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasa si una empresa vende mucho, pero no controla sus costos? ¿Qué creen? Y Por- ¿no? ¿Perdón? Va a quebrar o no.
Y no va a ser rentable. Y qué buen punto eso, Roy, ¿verdad? A veces nosotros nos guiamos mucho por las ventas, ¿verdad? Entonces, digo, y entonces ustedes lo han visto, ¿verdad? Una carnicería o en una pulpería o en un negocio, ustedes dicen, hijo de pucha, esa gente sí vende. No sé si les ha pasado. Yo podría decir, y no, y la empresa vende demasiado, tienen mucha plata. Pero ojo con esto, el hecho de que vendan bastante, aún así puede estar perdiendo mucho dinero. Entonces es una, perdón, es una analogía porque a veces tenemos como conceptos erróneos, ¿verdad? Incluso yo no sé si les ha pasado, ¿verdad? Si han intentado algún momento algún emprendimiento, yo soy del concepto que uno dice que tiene que, bueno, yo pienso que uno tiene que buscar en qué emprender, ¿verdad? Eh, y dicen que esos emprendimientos, ¿verdad? Uno va pegando el décimo de los décimos, no sé cuántas veces usted lo ha intentado, ¿verdad? Pero bueno, y voy a irme a un ejemplo no tan así como elaborado, pero imagínense ustedes el hacer helados y vender, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas más comunes, ¿verdad? O inclusive muchos de lo que hacen a veces es comprar y revender. Y a veces nosotros creemos, ¿verdad? Tenemos el concepto en que yo hago 100 helados y los vendí todos, entonces ya yo estoy siendo rentable. Pero muchas veces no nos sentamos a analizar, ¿verdad? Eh, o no controlamos los costos. ¿Por qué creen ustedes que ahora, ¿verdad? Voy a hablar del pan, ¿verdad? Los famosos queques que ahora utilizan las premezclas, ¿verdad? Eh, Primero que todo, optimizar un tiempo, porque ahora la premezcla es revuelva dos, tres ingredientes y ya está. Mientras que antes, ¿verdad? Y que la mantequilla, que los huevos, el azúcar, que la levadura, y todo esto viene arraigado también ahora, ¿verdad? Y pues las empresas realizan. Entonces llega ahí y dicen, "Di, no, eh, y tengo que optimizar costos porque si no, no soy rentable". Entonces uno de los ejemplos, ¿verdad? De por qué los costos son importantes, ¿verdad? Entonces, eh, importante, ¿verdad? Cuando hablamos de costos industriales, antes de moverme a la siguiente filmina, no solamente hablamos de dinero que cuesta fabricar un producto, también hablamos del costo de hacer las cosas bien. Y no solo hacer las cosas bien, también el costo de hacerlas mal. Entonces, esto grábenselo, ¿verdad? Cabecitas, ¿verdad? Cuando hablamos de costos de fabricar un producto, es de fabricar ese producto de manera eficiente y eficaz. Ya ustedes saben los conceptos de eficiencia y eficacia. Y también contabilizar el costo de hacer las cosas mal. Y eso pasa mucho en las industrias médicas, cuando hay un evento de calidad. Entonces resulta que yo llego, invierto mi dinero, invierto tiempo, invierto materiales en construir un material y ese material pasa, ¿verdad? 7 días en el proceso de producción de inicio a fin y al final pues el material sale y resulta que alguien no hizo un paso que tenía que hacer en el procedimiento y entonces el material termina un evento de calidad, termina retenido y entonces, ¿qué sucede? Hay que retrabajar. En el mejor de los escenarios, en el peor de los casos, ese material hay que botarlo. Entonces eso genera, ¿verdad? Pues costos y también para la compañía. Em, Producir correctamente, pues cuesta dinero, o sea, eso es un hecho. Cometer errores también cuesta dinero.
pero muchas veces los errores cuestan mucho más. Si nosotros hablamos del ambiente médico, capacitar a un operario cuesta mucho dinero. Imagínense ustedes, ¿verdad? Más o menos, les voy a dar un dato aquí, más o menos una persona, desde el momento en que se contrata, ¿verdad? Todo el proceso de contratación, hasta que esa persona ya está en la línea produciendo, que eso puede llevar fácil sus 3 meses, ¿verdad? Estamos hablando de una inversión de aproximadamente, ¿verdad? $4.000. Estamos hablando de 2 millones de colones. Fácil, ¿verdad? Y barato. Sí, es bastante. Es bastante. Pero vean qué curioso. Hacer un retrabajo ahorita anda costando alrededor de $5.000 a $6.000. Entonces imagínense ustedes, ¿verdad? O sea, y les pongo estos dos ejemplos, porque un reproceso es carísimo, es una ineficiencia. Hay que detener la línea para correr el reproceso. Hay que volverlo a pasar por la línea. Hay materiales que hay que quitarles y volverles a poner nuevos. Entonces, ¿verdad? Un poquito también de que producir y cometer errores cuesta dinero. Uno de los ejemplos que yo también le pongo mucho a los muchachos, ¿verdad? En algún momento, pues, bueno, ustedes saben que yo fui supervisor de producción, entonces tenía mucho contacto con operarios. Ahora tengo más contacto con supervisores porque por la posición que tengo actual. Pero antes, una de las cosas que a mí me encantaba del piso de producción, es que yo les decía a los muchachos, ¿verdad? Yo les decía, hey chicos, vamos a ver, o sea, vean esto, yo les decía a ellos mucho, o sea, nosotros tenemos que ser, se lo voy a decir así tal cual yo se los decía, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar mucho el arroz y los frijoles, ¿verdad? Porque si esta empresa nos da de comer, ¿verdad? Y nos permite lograr nuestras metas, nuestros sueños, que estudiar, que comprar un carro, que comprar una casa, que me permite salir los fines de semana, etcétera, etcétera. Yo les decía a ellos, como tal, ¿verdad? Hay que cuidarlo. Y uno de los ejemplos que les ponía es, ¿ustedes creen que si esta línea de producción fuera de ustedes, desperdiciaríamos las toallas, por ejemplo? A veces di que bueno, ocupamos limpiar la mesa y agarramos 5 toallas, ¿verdad? Y solo ocupamos una. O por allá agarré un material y estaba desconcentrado y se me cayó al piso, voy a agarrar otro. Yo les decía a ellos, imagínense ustedes si nosotros, ¿verdad? Dentro de lo que está en nuestras manos, lo hacemos de buena manera, generamos ahorros a la empresa y usamos esos ahorros de la empresa para celebrar. Entonces, yo les ponía a ellos, o cuando teníamos algún problema o algún evento o algún tema de Scrap, yo les decía a ellos, bueno, propongámonos mejorarlo, propongámonos eliminarlo o reducirlo. Nosotros lo llamamos VIPs, ¿verdad? Y entonces esa remuneración que vamos a tener por la mejora, la usamos para comer pizza todos, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces siempre piensen también, ¿verdad? Dentro de su estación de trabajo, dentro de su estación de trabajo o dentro de su operación o cuando vayan a trabajar o cuando vayan a estar en la posición, es muy importante siempre recordar, ¿verdad? De que el lugar donde estamos, independientemente de la compañía que sea, ya el hecho de tenerlos ahí representa un costo para la compañía. Entonces, un poquito, ¿verdad? Para introducir el tema de costos. Que la contabilidad, y básicamente esto es el idioma de los negocios. Eh, Aquí es donde nos damos cuenta cuánto entra, cuánto sale, cuánto gana la empresa, cuánto debe. Y si lo ponemos en un ejemplo rutinario, ¿verdad? O hacia nuestro concepto diario, o semanal, o mensual, o quincenal, de nuestras familias, ¿verdad? Nuestras familias tienen una contabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una contabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos un salario, ¿verdad? Yo tengo un ingreso y tengo un gasto. Y según la situación que tengamos, ya esos gastos pueden ser casa, puede ser comida, puede ser gasolina. Y entonces, ¿qué pasa? Y el famoso, aquí entra el famoso tico. Nos pasa mucho. Si gastan más de lo que reciben, ¿qué es lo que va a pasar? Entramos en temas o problemas financieros.
Eh, ¿Han escuchado los gastos hormiga? Los gastos hormiga básicamente es cuando nosotros vamos y compramos, y aquí entra mucho el tema de la tarjeta de crédito, porque contamos con dinero que aún no, ni tan siquiera hemos ganado. Entonces, que de hecho es justamente el negocio de los bancos, ¿verdad? Que busca el banco, que usted cuente con dinero que no tiene. Peor aún, si gasta más de lo que está ganando, pues empieza a tener un impacto financiero, un problema financiero serio, y lo que termina sucediendo es que, bueno, y yo ocupo que mi banco me financie porque yo ya entré a una deuda donde yo no puedo controlar. Y la contabilidad nos permite poder tener ese registro. Y todos deberíamos de tener, ¿verdad? Pues al menos el realizar un presupuesto semanal y apegarnos a él. Lo bueno de una tarjeta de débito es que vos, ¿verdad? Les pongo este otro ejemplo, ¿verdad? Contrario a la tarjeta de crédito es, si la débito usted es lo que tiene ahí y listo. Y entonces donde usted se da cuenta que le quedan 10 rojos, usted sabe que tiene que rendir los 10 rojos. Mientras que una tarjeta de crédito, usted dice, ah, tengo 15 días para el corte y la ajusto para la próxima. Entonces, ¿verdad? Y pues la contabilidad es súper importante. Creo que ya me adelanté un poco a esta otra filmina, ¿verdad? Que está basada en los propósitos de la contabilidad. Eh, Registrar, ¿verdad? Y es básicamente documentar, ¿verdad? Todo tiene que quedar documentado. Eh, Ejemplo, de ahí, si yo compro un equipo, compro una pantalla o compro un televisor o compro un mueble, yo lo tengo que registrar. Luego sigue controlar. Yo ocupo controlar porque a través del control yo voy a detectar errores. Ahora bien, si yo no registro, yo no sabría cuánto dinero voy a tener disponible. Y entonces aquí es súper importante, y aquí entra la parte del patrimonio, ¿verdad? Que es este que menciona acá. Parte del propósito de la contabilidad es proteger ese patrimonio. Y entonces la empresa protege sus activos, ¿verdad? A través de ese patrimonio, llámese inventarios, llámese dinero y llámese maquinaria. Y lo que nos permite también, el propósito de la contabilidad es ayudar a tomar decisiones. La información sirve para decir, si yo tengo un correcto control de las operaciones, yo puedo saber si tengo la capacidad para contratar personal o no, o si puedo comprar otra máquina. Entonces es súper importante, ¿verdad? Que los registros se den, tiene que ser información, puede ser información pasada o presente, tiene que documentarse, salvaguarda el activo, ¿verdad? Que es lo de los patrimonios, y finalmente pues tenemos un control, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir viendo ese futuro. Ahora bien, aquí entra una parte eh, del Código de Comercio eh, de Costa Rica, según el artículo 251 y 252. Es básicamente, la contabilidad no es opcional, ¿verdad? Según este Código de Comercio. Este código lo que hace es obligar a las empresas a llevar registros contables. Entonces, esto permite, ¿verdad? Que tienen que explicar de una manera simple, ¿verdad? Y rápida su libro diario, su libro mayor, sus inventarios, sus actas. Y normalmente, ¿verdad? Ellos no les gusta el detalle. ¿Verdad? Es meramente eh, porque no son contadores, pero sí de una manera simple y sencilla y rápida que usted pueda explicar estos cuatro
estos cuatro conceptos, ¿verdad? O que pueda demostrar esos cuatro rubros. Los elementos de la contabilidad son 6. Tenemos los activos, puede ser un recurso o derecho de la empresa. Tenemos pasivos, que son obligaciones o deudas. Tenemos el patrimonio, que son los derechos de los socios o accionistas. Tenemos los ingresos, ¿verdad? Que es el aumento del beneficio económico. Y tenemos los gastos, y costos. Estos conceptos van a ser la base para poder entender todo el resto de la clase. Entonces vamos a desarrollarlos o a entenderlos. Entonces, el activo representa todos aquellos bienes y derechos que son apreciables en dinero propiamente propiedad de la empresa. Ejemplo, ¿qué cosas posee una empresa que tienen valor? Dinero, edificios, Máquinas. máquina. Una de las cosas que yo les vengo diciendo a ustedes durante estos últimos módulos, el inventario, ¿verdad? El inventario Ah, es completamente activo. Inclusive para mí el inventario es uno de los activos más grandes de las empresas. Entonces, imagínense ustedes que una línea de producción puede ser 2 millones de dólares, considerado como un activo. Los pasivos. El pasivo, básicamente lo que explica o el concepto así, en palabras simples y sencillas es, no todo lo que tiene la empresa es suyo. Entonces, voy a leer lo que dice ahí textualmente. Representan lo que un negocio debe a través de otras personas o entidades, acreedores, es decir, son deudas y obligaciones. Ejemplo, cuentas por pagar, sueldos por pagar, impuestos por pagar. Préstamos, proveedores, salarios, impuestos. Les tengo una pregunta. Si hoy compro una máquina a crédito, ¿es un activo o un pasivo? Por un chocolate virtual. un pasivo, porque es una cuenta por pagar, ¿no? Vea qué interesante, Roy y equipo. Si yo compro una máquina a crédito, la máquina, la máquina es un activo, pero la deuda que yo adquirí por ese activo es un pasivo. Para ponerlos ahí en contexto un poquito, ¿verdad? Entre qué difiere o qué diferente es de uno a otro. Patrimonio o capital. Esto acá es lo que realmente pertenece a los dueños, es decir, representa los aportes de los dueños o del dueño para constituir la empresa. Se le conoce como nombre de capital contable o capital neto. El patrimonio neto es el valor resultante de restar los activos y los pasivos. Entonces, vamos a hacer tal vez una fórmula aquí simple. Eh, Imagínense ustedes que tenemos un activo de 100 millones y tenemos un pasivo de 60 millones. Acuérdense que los pasivos básicamente deudas por pagar. Es plata que yo debo, es plata que no es. Y si tengo un activo de 100 millones, entonces mi patrimonio en este caso es la resta de esos. Si yo tomo el activo de 100 millones y le resto el pasivo de 60 millones, mi patrimonio sería de 40 millones. Así una manera muy simple para explicar qué es el patrimonio. Y luego nos movemos al siguiente, que son los ingresos. Básicamente aquí representa los recursos que obtiene la empresa
al explotar su objetivo social, ya sea que se realicen a crédito de contado y uno de los ejemplos acá son los ingresos por servicios, las ventas, ingresos por interés. ¿Cómo gana dinero una empresa o un negocio? Vendiendo sus productos o servicios. Y a través de esa venta de productos o servicios, pues generar sus ingresos. Eso está fácil. Los gastos, de ahí son los pagos necesarios para que la empresa funcione. Entonces, para que la empresa pueda explotar su objeto social, tiene que hacer pagos. Entonces, aquí entra la parte de servicios públicos, los empleados, los impuestos, las utilidades, ¿verdad? Para las utilidades por temas del IVA, ¿verdad? Que no son recuperables, los gastos por alquileres de bodegas o eventualmente de distribuidores o inclusive los gastos por limpieza, por seguros, por transporte. Esos son algunos de los ejemplos de por qué son gastos. Y el costo, vamos a enfocarlo, o más bien, el costo hace enfoque a las cuentas que se generaron para poder elaborar el producto o eventualmente para poder yo prestar el servicio. Y esto de acuerdo a la actividad social que tenga la empresa correspondiente. Y un ejemplo es el suministro de electricidad o el suministro de gas o de agua, transporte, almacenamiento o comunicación. Entonces, el costo está totalmente relacionado y directamente con producir o brindar el servicio. Llámese materia prima, llámese operadores, llámese electricidad de producción, es costo. Si nos vamos a un ejemplo a nivel de manufactura, nosotros, por ejemplo, para poder fabricar un catéter o un dispositivo médico, uno de los costos que van a estar relacionados a este catéter va a ser el plástico, va a ser el acero, va a ser el operario, va a ser la esterilización, todo aquello que yo genero para poder elaborar ese producto. Y todo eso forma parte del costo del producto. ¿Cuál es la diferencia entre costos y gastos? Y es una de las cosas que más confunde. Costo ayuda a fabricar el producto. Gasto ayuda a administrar el negocio. Entonces, comprar aluminio para fabricar una bicicleta es un costo, pero pagar el salario del contador es un gasto. Entonces, dentro de una fábrica es fácil diferenciar los costos y gastos porque la materia prima es un costo, mientras que el sueldo del departamento de recursos humanos es un gasto. Los costos son necesarios para fabricar el producto y los gastos para que la empresa funcione. Aquí hay un ejemplo de un, de un chico, ¿verdad? Que invita a una chica al cine y paga todo, ¿verdad? Y entonces este carajillo, ¿verdad? Llega y paga todo y así obtiene una segunda cita con la chica. Entonces, si la chica acepta, sería un costo, pero si la chica no quiere volverlo a ver, la cita fue un gasto. Si lo vemos de un ejemplo, ¿verdad? Cotidiano, peculiar. Entonces, esa es un poquito ya de una manera práctica qué es diferencia entre el costo y gasto. Dudas, preguntas. Y tengo una consulta. Adelante. Cuando, por ejemplo, eh, en un almacén dice, hace inventarios cada mes y faltan productos, dice, se hace un costo del aproximado de lo que se puede generar ese gasto o esa pérdida en inventario. Sí, eso es una muy buena pregunta. Eh, Cuando un almacén realiza un inventario, ¿verdad? Y llámese físico, y eso es muy común, ¿verdad? Y entonces no aparece un producto, no aparece la materia prima.
y ya eso es considerado como un faltante de inventario, o más bien un Ajá, ajuste, eso sería una pérdida para la empresa. ajá, Entonces, al ser una pérdida para la empresa, se convierte en un gasto ok. por pérdida de inventario. Pero se tiene como eh, podemos tenerlo como, por ejemplo, como una probabilidad de que, ok, se puede hacer que este mes en pérdida sean, no sé, 100.000 colones, o el próximo mes, o no lo maneja así. Nada más, ok, este mes en inventario perdido se fue en 100.000, nada más. Es que eso es un muy buen ejemplo, Roy, porque, vea, vamos a, hay diferencias de los inventarios, puede deberse a dos cosas. Ajá, Una es, por ejemplo, porque yo pedí material a bodega y bodega no hizo el rebajo al sistema, entonces me ajá, hizo una diferencia de inventario. O puede haber también porque resulta que yo recibiendo la materia prima tenía que recibir con 100 toma. cajas y Sí, conté sí. mal. Entonces depende, porque si producción lo utilizó y es un tema de error, eso es un costo, porque usted lo ocupó en producción. Ajá, Pero entonces, si se confirma de que realmente fue una pérdida, por robo, ¿verdad? Puede haber un robo sí, o puede haber un error administrativo. Entonces, ahí se convierte en una pérdida para la empresa y entonces eso se genera el gasto. en gasto. Listo, ¿Ok? listo. Ok, vamos a continuar entonces. Ok, vamos a hablar un poquito entonces de la ecuación contable. Eh, Básicamente indica que todas las operaciones contables son semejantes a una balanza. Entonces, la lógica de esto es que cada lado debe tener un valor igual. ¿Para qué? Para que exista el equilibrio. Entonces, una, si hablamos del lado izquierdo, ¿verdad? Por decirlo así, o más bien, voy a replantearlo de nuevo. Si nos vamos al principio básico de la contabilidad, toda empresa tiene recursos activos, pero esos recursos pueden provenir de dinero prestado, que son pasivos, o dinero de los dueños, que son patrimonio. Entonces, voy a tal vez a ejemplificarlo acá. Un activo, y si vamos a plantearlo así, una empresa tiene una máquina que cuesta 80 millones y tiene efectivo 20 millones. Entonces, si nos vamos al concepto de activo, ¿verdad? Son 100 millones. Pero resulta que la manera en cómo lo financiaron, ¿verdad? Fue el banco, a través del banco fueron 40 millones y a nivel de los dueños fueron 60 millones. Entonces, lo que quiere decir es que el total del activo, que son 100 millones, vienen de un pasivo de 60 millones más 40 millones de un activo. Que eso es básicamente la fórmula que estamos viendo. Sí, a mí me financiaron 40 millones pasivo, pero yo tenía 60 millones de patrimonio, el capital. Entonces, sí, tengo un activo de 100 millones, el cual está dividido en el pasivo y el patrimonio del capital. Entonces, aquí es donde, bien, si una empresa compra una máquina financiada por un banco, ¿qué aumenta? Aumenta el activo y aumenta el pasivo, que fue el ejemplo que les puse ahora. La máquina se convierte en un activo y la deuda se convierte en el pasivo.
Entonces, esto lo que nos quiere decir, ¿verdad? Es básicamente que toda empresa tiene recursos activos, pero que esos recursos provienen de dos lugares, ¿verdad? Eso es básicamente, y aquí es donde generamos, ¿verdad? El equilibrio, ¿verdad? Para poder, balancear. Vamos a la ecuación básica. Entonces, si nosotros hablamos, ¿verdad? O más bien de un poquito de despejar la ecuación, ¿verdad? El patrimonio, yo decir el matrimonio, yo ya estoy mal. Eh, la fórmula puede despejarse de patrimonio es igual a activo menos pasivo, ¿verdad? Eh, entonces, si nosotros despejamos la ecuación activo, pasivo más capital, de la anterior ecuación podemos deducir. La ecuación de fórmula patrimonial es, yo puedo saber el patrimonio o el capital haciendo la resta del activo y el pasivo. Y yo puedo entonces también tener ecuación del pasivo si resto el activo menos el capital. Y con esto obtengo el pasivo. Son básicamente una fórmula pues una fórmula básica para despejarle, poder determinar cuál es mi patrimonio, cuál es mi pasivo. Y esto no es necesario memorizarlo, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Y está aquí la fórmula para que ustedes la puedan consultar. Lo que sí es importante es que ustedes entiendan la relación, ¿verdad? ¿Qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un capital o qué es un patrimonio? Y entonces que lo tengan muy, 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 muy claro. Básicamente eso es lo más importante de este slide. Ahora bien, vamos a hablar ahora de la definición de cuenta, ¿verdad? Los contadores usan la cuenta para registrar las operaciones que realiza una empresa. Y la cuenta es un nombre contable utilizado para representar valores, ¿verdad? Que posee la empresa. Hay procedimientos contables, facilita el registro y bueno. Entonces, si lo vamos a ejemplificar, ¿verdad? El dinero que posee una empresa se le llama caja, efectivo o bancos. Una cuenta es simplemente un nombre para organizar la información. Básicamente es eso. Eh, es como tener, imagínense ustedes, ¿verdad? Que ustedes agarren su computadora, ¿verdad? Y entonces ustedes hagan diferentes carpetas, ¿verdad? Y que en cada carpeta usted va a guardar información diferente. Eso es una cuenta. Permite organizar la información. Luego tenemos, o más bien nos vamos a hablar de lo que es el punto de equilibrio. ¿Cuándo creen ustedes, chicos, que una empresa empieza realmente a ganar dinero? ¿Cuándo creen ustedes que una empresa empieza realmente a ganar dinero? de cuando se pueda El punto de mantenerse. equilibrio es mayor a la inversión. Suave, suave, uno a la vez, porque eh, no sé quién, déjeme moverme aquí un toquecito para darles la Oscar, palabra. Oscar es. Dale, Oscar, dale, Oscar. Cuando, digamos, cuando yo tengo mis costos de producción más arriba del punto de equilibrio, ese se convierte en la ganancia. El concepto está bien, sí, ¿Verdad? A mi entender, a mi humilde entender. está bien. Y Roy, dale vos, ¿qué pensás vos, Roy? ¿No? Cuando ya la empresa, ¿cómo les puedo explicar? Como que ya se mantenga en un margen ok, se pueda mantener a flote de las ganancias y de lo que recibe ganancias. Se pueda Vean, mantener ahí. ok, entonces uno para mantener y otro cuando ya tengamos los costos elevados de producción. Así entendí los dos comentarios. Imagínense ustedes que ustedes se van a poner una pulpería y entonces ustedes llegan, tienen que comprar una urna, tienen que comprar una caja,
Algunas veces hay que comprar unos congeladores. Las cámaras puede que estos más de las cervecerías se las presten, se las den, por eso el hecho que tengan producto ahí. Y usted tiene que llegar y entonces y tiene que comprar la materia prima que va a vender. Y entonces uno dice, y no, y usted empezó a ganar desde la primera venta, desde el día uno que usted abrió la pulpería. Y eso es un concepto erróneo. Y se acuerdan ustedes que yo les, ¿verdad? En el principio de la clase les empecé diciendo de que nosotros tenemos que generar contabilidad para saber cuánto nos ingresa, cuánto estoy gastando. Entonces, la respuesta, ¿verdad? ¿A cuándo creen ustedes que una empresa empieza a ganar dinero? Y yendo al concepto de la pulpería, si yo invertí 1 millón de colones para abrir la pulpería, yo empiezo a ganar en el momento en que yo recupere la inversión. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito a entrar en el concepto de punto de equilibrio. El punto de equilibrio es, definición sencilla, el punto donde los ingresos y el costo, no hay pérdidas, no hay ganancias. El beneficio es cero. Ese es el punto de equilibrio. Ok, vamos a hacer, esto es muy divertido, tiene animación. Pocas ventas, vamos a basarlo en pérdidas. Más ventas, vamos a basarlo, o más bien, vamos a hacerlo diferente. Tal vez voy a explicarlo acá con un poquito con el, con el gráfico, más fácil. Acá lo que tenemos nosotros en la rayita azul, bueno, en el eje Y, ¿verdad? Tenemos los ingresos, ¿verdad? De esos costos. Tenemos en el eje Y. En el eje X tenemos la actividad, llámese actividad Z. La rayita que ustedes ven aquí, que es la rayita azul, son los ingresos. Y la rayita roja que ustedes tienen por ahí son los costos. Esa animación que ustedes están viendo ahí, básicamente lo que me dice a mí. Y cuando yo arranco la operación, y estoy todavía con pérdidas. Entonces estoy teniendo ventas, pero estoy teniendo pérdidas. Luego el momento que yo recupero inversión es el punto de equilibrio, es el punto cero. Y entonces a partir de ese punto de equilibrio, sigo teniendo las ventas, pero ahora eso se convierte en ganancia. Y entonces aquí es donde vemos más bien que la rayita azul sobrepasa la roja. Porque ya pasé, ya recuperé la inversión y a partir de la inversión entonces empiezo ahora sí, empiezo a generar ingresos, empiezo a generar ganancias. Entonces, sí, al inicio tengo, pues posible que tenga pocas ventas y tengo pérdidas. Pues que tenga muchas ventas, pero tengo pérdidas, porque no he recuperado la inversión. Una vez que yo pase el punto de equilibrio, ahora sí como ya en la otra cara de la moneda, empezamos a ahora sí tener más ventas, entonces genero ganancias. Eso es básicamente, ¿verdad? Lo que nos quiere decir este diagramita con esa animación. Ok, vamos a ver, acá, para calcular el punto de equilibrio, ocupamos conocer la siguiente información. Ocupamos saber qué son los costos fijos, qué son los costos variables y qué es el precio de venta. Dame un chance, muchachos, perdón.
Ok, listo, perdón. Les estaba diciendo que para poder calcular el punto de equilibrio, yo necesito conocer la siguiente información. Puedo saber qué son los costos fijos de la empresa, cuáles son los costos variables por la unidad de producto y cuál es el precio de venta del producto. Entonces, para yo saber cuántas unidades necesito vender para no perder dinero, solo ocupamos saber tres datos. Una vez que yo tengo esos tres datos, yo voy a poder calcular el punto de equilibrio, que son esos tres de ahí. Los costos fijos, ¿qué es eso? Son los costos que la empresa debe pagar aunque no produzca ni una sola unidad. O sea, ya solo el hecho de yo vender las máquinas, vender el aire acondicionado o abrir el tubo, ya si yo voy a trabajar o no voy a trabajar, o si abrí la empresa, o si no, ya eso yo lo tengo que pagar. Alquileres, salario del gerente de producción, la depreciación de una máquina, los seguros, las licencias de software, la vigilancia, la seguridad, etcétera. Si este mes no fabricamos ninguna unidad, de verdad, igual tenemos que pagar el alquiler de la planta. Es un costo fijo, a no ser que sea la propia. Entonces, una pregunta simple. Si mañana nosotros tenemos que cerrar nuestra empresa, ¿verdad? Tenemos que cerrar la producción por un día, mantenimiento, seguimos pagando el alquiler. La respuesta sería, sí, hay que seguir pagando el alquiler. Hay que seguir pagando el alquiler. Y entonces, en base a eso, lo que incurrimos es que hay que hacer o sea, ya es un costo. Luego tenemos el segundo concepto, que son los costos variables por unidad de producto. Entonces, el costo variable por unidad es el costo que cambia según la cantidad de productos que yo necesito fabricar. Y entre más produzco, más va a aumentar. Algunos de los ejemplos, la materia prima, el empaque que voy a utilizar, la mano de obra directa, inclusive entra acá. Y si yo ocupo hacer 10 unidades al día, pues ocupo un operario. Pero si duplico a 20 unidades por día, entonces ya no ocupo un operario, ocupo dos. Entonces, si hacer una silla, solo una silla cuesta, imaginémonos aquí, no sé, es de plástico, entonces $8 de plástico, $5 de mano de obra y $2 de empaque. Entonces, el costo variable de una silla son $15. ¿Por qué? Porque tengo $8 de material, tengo $5 de mano de obra y tengo empaque de $2. Entonces, fabricar una silla me cuesta $15, pero si ocupo fabricar 100 sillas, me cuesta $1,500. Y luego finalmente tengo el precio de venta del producto. El precio es básicamente al que la empresa vende cada producto. Y ese precio tiene que ser mayor, es decir, suficiente para cubrir el costo variable, una parte de los costos fijos y generar utilidad. Entonces, si la silla que cuesta $15, yo la vendo en $25, entonces quedan $10 para cubrir los costos fijos. Y entonces, una vez que yo cubro esos costos fijos, genero ganancias. Entonces, vamos otra vez con un ejemplo. Supongamos que en una empresa, ¿verdad? Sigamos el mismo ejemplo para no poner otro. Yo tengo una empresa donde fabrica sillas, ¿verdad? Y entonces tengo unos costos fijos de $140,000, ¿verdad? Eso es mi costo fijo, todos los meses tengo que pagarlo, trabaje, no trabaje, llueva, truena, etcétera, yo tengo que pagar $140,000. Y tengo un costo variable por silla de $15 y la vendo a $25. Entonces a mí lo que me dice es que la contribución por cada silla ya vimos que es de $10. Entonces eso lo que significa es que cada silla aporta $10 para recuperar los costos fijos. Cada una de esas sillas. Ahora sí, ¿cómo le llego yo al punto de equilibrio? Entonces, yo ocupo saber, ¿verdad?
y lo voy a hacer así. Voy a agarrar los $140,000 de costos fijos, que ya por sí tengo que pagarlos todos los meses. Voy a dividirlo entre los $10 que yo ya sé que le gano a cada una de esas sillas. Y entonces, cuando yo divido 140,000 entre 10, me va a decir cuántas sillas necesito yo para llegar al punto de equilibrio. Ocupo hacer 14,000 sillas mensuales para yo tener mi punto de equilibrio. Si la empresa vende menos de 14,000 sillas al mes, ¿qué pasa? Va a perder dinero. Si vende las 14,000 exactas, no pierde ni gana, está empatado. Y si vende más de 14,000 unidades o 14,000 sillas, empieza a ganar. Eso es el concepto de cómo calcular yo el punto de equilibrio. ¿Queda alguna duda? ¿O si lo lograron? Lo intenté ejemplificar así lo más simple posible para que ustedes lo calculen. Y entonces, cuando tengamos que hacer helados o cuando la mamá uno, ¿verdad? Porque mi mamá, vieras que mi mamá cuando yo me cuenta va y compra pan y revende. Pero ya se le ha quitado un poco esa maña, pero también a veces agarraba y hacía helados de coco y yo decía, mami, pero ¿cuánto vende usted eso? "Ay, 500 pesos". Yo decía, "Jue pucha, yo hubiera sabido yo este concepto desde hace mucho tiempo, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, a veces, o a veces, no sé, cualquier amigo o persona, ¿verdad? Es que ya yo quiero hacer no sé, chimichurri, o quiero vender ceviche, ¿verdad? Los fines de semana, o quiero vender copos. Una manera fácil de poder entender, ¿verdad? Y si es rentable o no es esta formulita, ¿verdad? Y el ejemplo que les ponía ahora, ¿verdad? Ok, bueno, avancemos. Voy a moverme al, al slide de los factores determinantes. Los factores determinantes, básicamente, así en modo rápido, ¿verdad? Involucra el volumen de producción, el tiempo, la competencia y la cantidad de productos. Todos estos afectan la rentabilidad, eh, que son factores sumamente determinantes, ¿verdad? Entre lo que es la pérdida o los beneficios, ¿verdad? Llámese el punto de equilibrio. Ya estos conceptos es básicamente como los factores que nos pueden hacer fluctuar ese punto de equilibrio que ya sabemos qué es. Ahora, el punto de equilibrio sirve para decidir precios, ¿verdad? Lo que les decía ahora, sirve para saber cuánto, sirve para analizar inversiones. Resulta que ya yo estoy vendiendo helados y me está yendo muy bien, ¿verdad? Pues estoy vendiendo galletas y yo veo que el margen de ganancia me da para ponerme otro negocio. Entonces me sirve para analizar inversiones, también para tomar decisiones. Entonces, además de ayudar a analizar la información, también es súper útil para la toma de decisiones, para fijar precios, para el análisis, etcétera. Entonces, para mí, una de las partes más importantes del tema de costos y contabilidad es el punto de equilibrio. Ustedes logran dominar ese concepto y vea, acuérdense, o sea, con tres factores, solo tres factores son los que ocupamos para saber a qué punto generar ganancia o pérdida. Más bien, si estamos generando pérdidas. Ahora, vamos a ver las fórmulas del punto de equilibrio. Esto a mí no me interesa, ¿verdad? Y perdón la palabra, no me interesa que lo memoricen. Yo lo que me importa a mí, ¿verdad? El día de hoy es que ustedes manejen los conceptos. Eso sí es importante. En la práctica, para eso existen plantillas de Excel, ¿verdad? Y ahora con ChatGPT y con Copilot, ¿verdad? Ahora esto es sumamente rápido. Pero lo que les decía la vez pasada, de nada me sirve a mí tener Copilot y
y ChatGPT si no manejo los conceptos, porque al final dicen que ChatGPT y Copilot, ¿verdad? Puede cometer errores y si yo le estoy preguntando cosas de las cuales yo no manejo los conceptos, pues fácilmente me puede poner una tontera y que yo simplemente luego lo voy a ejecutar tal cual. Entonces, aquí yo no me voy a tener mucho. Estos son fórmulas, ¿verdad? No me voy a tener aquí ya es parte de lo que vimos y lo hablamos. Entonces, eh, no se compliquen, ¿verdad? En entender las fórmulas. Esto no se aprende de memoria. eh, entonces, no me voy a tener mucho acá. Aquí seguimos con el ejemplo de las sillas. Entonces, ya hablamos, ¿verdad? Sillas, $25. Costo variable, $15. Margen, $10. Costos fijos, $140,000. Y ya esto era lo que les explicaba ahora. Aquí, nada más es que ya está con estas dos fórmulas, ¿verdad? Está básicamente, ¿verdad? Si bien dice, costos fijos entre precio de venta por unidad, entre costo variable por unidad. Perdón. Costos fijos, precio de venta, costo variable de unidad, costo variable de unidad, costo variable de unidad. Punto de equilibrio, 14,000. Y lo que es el punto de equilibrio físico, bueno, tenemos el punto de equilibrio físico y punto de equilibrio monetario. Las diferencias entre ellos dos es, bueno, aparte de las fórmulas, básicamente el punto de equilibrio físico lo que nos dice es como cuántas unidades yo debo vender para no ganar ni perder dinero. Entonces, que es básicamente lo que estamos viendo a nivel de lo que vemos ahí como el PEM, perdón, ajá, el PEM, el PF, perdón, que lo que busca es básicamente la fórmula que nosotros ahorita trabajamos. El punto de equilibrio monetario va más hacia la parte, como lo dice la palabra, monetario. Entonces, la diferencia entre ambos es que eh, el punto, vamos a ver, lo que responde el punto de equilibrio monetario es cuánto dinero debo vender para no pagar ni perder. Entonces, si nosotros nos vamos, perdón, ya me fui demasiado, ay, discúlpenme, aquí estaba, aquí. Si yo me voy al ejemplo, ¿verdad? Que lo que me dice es que si yo tomo los costos fijos, ¿verdad? Voy a ver la formulita acá. Si yo tomo, perdón, si yo tomo el precio de equilibrio monetario, ¿verdad? Que lo voy a obtener a través de los costos fijos por el precio de venta, por el costo variable, y esto lo voy a dividir entre el precio de venta por unidad. Básicamente a mí lo que me va a decir es, o siguiendo este ejemplo, es que la empresa necesita generar, aquí está el concepto, necesita generar $350,000, ¿verdad? Para alcanzar el punto de equilibrio. Este me dice a mí, por decirlo así, cuántas sillas ocupo vender y aquí cuánta plata ocupo generar. Ambos, bueno, yo para poder determinar uno, ocupo determinar este primero. Entonces, usualmente vemos las unidades y luego vemos la parte monetaria. Ahorita que estoy viendo esta presentación, me parece que acá hay un error, ¿verdad? Lo voy a comentar, porque ese sería el físico y este el monetario. Ven que está al revés, de hecho, porque si lo ven acá, ese es el precio monetario, ¿verdad? Y ese es el físico, acá están al revés. Este es un typo que tiene la presentación. Entonces, básicamente son los mismos conceptos, eh,
a mí me gusta mucho ejemplificarlo siempre así, como físicamente, cuántas unidades puedo vender. Y esa es básicamente la interpretación que tenemos o las diferencias entre el físico y el monetario. Que muchachos, voy a avanzar al siguiente slide. Bueno, acá lo que nosotros tenemos es básicamente un poquito sobre lo que son este, y más ejemplos en lo que es el punto de equilibrio, ya viéndolo de un concepto un poquito más, ¿verdad? Del ejemplo que veíamos, ya de una manera más gráfica, eh, en donde pues el punto de equilibrio lo podemos visualizar, ¿verdad? Justamente acá donde vemos esa estrellita. eh, y básicamente lo que explica es que la intersección, ¿verdad? Que vemos acá entre ambas gráficas, entre los ingresos por ventas, que es la raya roja, o la línea roja más bien, entre los costos totales. Esa intersección básicamente lo que explica es el punto exacto, ¿verdad? Donde se genera el equilibrio como tal, el punto en cero, y a partir de acá todo lo que se genera ya es utilidad. Em, Básicamente eso es lo que nos ejemplifica acá. Si ustedes ven, están dentro de los $350,000 que hablamos, ¿verdad? Y acá va alineado a las 14,000 unidades. Acá lo vemos en plata, aquí lo vemos en unidades. Eje Y, plata, eje X, unidades. Ok. Hoy, ahora, a partir de ahorita, bueno, vamos a enfocarnos como, ya que empezamos a ver, eh, ya entendiendo ciertos conceptos necesarios, aquí empieza como la parte más bonita, ¿verdad? Que es la parte de producción o manufactura. Em, la clasificación de costos se da en tres grupos: de administración, por distribución y ventas, y por producción. Entonces, a nivel de costos de administración, pues aquí entra la parte, ¿verdad? De lo que es la parte administrativa, ¿verdad? Es gerente, recursos humanos, papelería, teléfono, finanzas, etcétera, ¿verdad? Aquí entra toda esta parte de administración. Aquí, por lo general, no está la parte que fabrican el producto, son más como áreas de soporte. Luego tenemos los costos de distribución, que acá entra la parte de publicidad, promoción, transporte, impuestos. Perdón, alguien iba a decir algo. No, ok. Los costos de producción, ya también, esto es como repasando ya un poquito más bien de con lo que arrancamos. Son los costos que se generan en el proceso productivo cuando se transforman los insumos, cuando la materia prima básicamente se convierte en el resultado final. em, y bueno, básicamente es como materia prima, operador, máquina, inspección, producto terminado. La famosa cadena que hemos visto gráficamente a través de todo el programa. Todo esto forma parte del costo de producción. Luego tenemos los componentes de costo de producción, ¿verdad? Lo que es materia prima directa, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación. Eh, Materia prima directa, ¿verdad? Para explicar ahí los conceptos, la materia prima directa es básicamente, al ejemplo ahora que les ponía, el de la panadería, puede ser la harina, eh, si en industria médica puede ser el dispositivo médico, eventualmente los subensambles o las piecitas de plástico que se ocupen para hacer el catéter, llámese resina, llámese adhesivos, eso se considera materia prima directa, que es básicamente pues la que se transforma en el proceso productivo para generar el producto. Ahí hay varios ejemplos, ¿verdad? El algodón, ¿verdad? Que se convierte acá en- termina convirtiéndose en hilo, ¿verdad? Para tejer, ¿verdad? El tema de la madera, ¿verdad? Para hacer un mueble. Aquí vemos una vaca, un toro,
donde pues podemos obtener a través de ellos, ¿verdad? El cuero y eventualmente pues alguna prenda ahí específica, la oveja, ¿verdad? La lana, entre otros. La mano de obra directa, pues DJ, las personas que fabrican directamente el producto, ¿verdad? Es decir, las que convierten el proceso en el resultado final. Operarios, técnicos de producción, acá no entra la parte administrativa como la parte de soporte, llámese por ejemplo recursos humanos. Y los costos indirectos de fabricación, pues va más relacionado a todos aquellos procesos donde son distintos a la mano de obra o materiales directos. Entonces son generados por actividades paralelas o que son complementarias al proceso. Electricidad, aire comprimido, mantenimiento, limpieza, supervisores, gerentes, etcétera. Luego tenemos el diagrama de proceso, ¿verdad? Que vemos acá, que es básicamente como, este también ejemplo ya lo habíamos visto, el ejemplo de la mesa, en donde tenemos materia prima, mano de obra y los costos indirectos. Entonces, aquí lo que tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la materia prima sería la madera, la mano de obra el operador y algún costo indirecto, ¿verdad? Sería el adhesivo con el que se pega eventualmente el- la madera como tal. Y con este último, eh, vamos a cerrar. Vamos a hablar un poco sobre la parte de la calidad y no calidad. Em, esto es divertido, ¿verdad? Y espero que no haya alguien de calidad acá, pero eh, eh, mm, vamos a ver, la calidad generalmente se piensa que solo gastos generan, eh, porque hacer calidad eh, es complejo, pero la realidad es que hacer calidad evita perder mucho o tener pérdidas mucho mayores. Entonces, si nos vamos al concepto, ¿verdad? De lo que es costos de calidad, llámese ahorita, ¿verdad? Como una definición es calidad significa satisfacer al cliente al menor costo posible. Eh, yo lo definiría así, simple. No solamente es hacer productos perfectos, sino es que hay algún requerimiento, ¿verdad? Que hay que satisfacer la necesidad de sus clientes. En esta definición, ¿verdad? Se habla de costos, entonces vamos a ver más detalles en lo que implican los costos de calidad. Existen tipos de costos de calidad, existen, y los costos de prevención y los costos de evaluación. Los costos de prevención son, por ejemplo, lo que se realiza para capacitar, para mantenimiento preventivo, por ejemplo, para documentación, para auditorías internas. Y el ejemplo que les puse al inicio, realizar una capacitación hacia un técnico de calidad, hacia un operador, hacia un supervisor, es más barato que retirar un producto del mercado. Entonces la prevención es necesaria. Con eso es básicamente lo que... Ay, ok, aquí estoy. Luego tenemos los costos de evaluación. Acá tenemos, por ejemplo, cuando hay que realizar comprobaciones para ver la calidad. Entonces entra el tema de auditorías, investigación de mercados, formación para la evaluación, ¿verdad? Entonces, inspecciones, pruebas, auditorías, laboratorio, mediciones, entre otros. Aquí entra la parte de costos de evaluación. Luego tenemos los costos de no calidad y acá entra la parte, ¿verdad? Donde cuando hay fallos en la calidad, estos fallos generan costos. Pueden ser fallos internos, pueden ser fallos externos. Fallos internos, productos sin la calidad deseada, reprocesos, preinspección, accidentes, reducción de ventas, incremento del stock, retrabajos, scrap, tiempo perdido, paros de línea, reprocesos,
Y aquí básicamente, ¿verdad? Y pues yo les puedo dar muchos de los ejemplos ahora, ¿verdad? El hecho que un operario llegue y no haga su trabajo bien puede generar un costo muy alto a la compañía, ¿verdad? Porque eh, se tiene que volver inclusive a detener la línea, es producto que está impactado, es producto que tiene que ser evaluado, se tiene que abrir una investigación, se tiene que documentar, etcétera, etcétera. Todo eso genera después costos. Y los fallos externos es básicamente cuando ya están postventa, es decir, donde ya hay quejas, donde ya hay complaints, quejas o complaints, ¿verdad? Términos iguales, solo que depende el concepto de donde lo escuche. Complaints son quejas, eh, garantías, devoluciones, retrasos, inclusive, ¿verdad? Daño a la reputación, ¿verdad? Todo esto ya se conocen como fallos externos de la no calidad. Y los costos de fallos internos, ya lo hablamos ahora, ¿verdad? Material perdido, mano de obra desperdiciada, horas extra, los retrabajos, o sea, todo esto es sumamente tedioso. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita donde yo estoy, estamos, estamos con un material, ¿verdad? Que el vendor lo mandó mal, ¿verdad? No teníamos un control, ¿verdad? No había un control que lo detectara. Una persona, ¿verdad? Curiosa y enfocada en el proceso y levantó la mano y dijo, esto yo lo veo raro. Se revisó y entonces resulta que como no hay un control dentro de la línea de producción, esa señal que tuvimos de esa persona que levantó la mano, de ahí pues nos puso en duda lo que hemos construido casi en un mes, ¿verdad? Entonces tenemos un material retenido, ¿verdad? Eh, de ahí porque en este caso, ¿verdad? El vendor envió un componente malo eh, y pues llevamos, más bien, tenemos ya casi un mes de haciendo un retrabajo, tenemos detenido un material, ¿verdad? Que debería estar ya en el cliente y todo esto, ¿verdad? Pues incurre en costos. Entonces, no solo son los costos de hacer las cosas bien, sino cuando se hacen las cosas mal, este, ahí también hay costos. Costos de fallos externos, ¿verdad? Los que se pueden medir, los tenemos los tangibles, los que podemos cuantificar, pérdida de ventas, transporte, reclamos, indemnizaciones. Intangibles son más difíciles de medir, entonces ahí entra la parte como la imagen de la empresa, la confianza del cliente, la motivación del personal, eh, algunos de los ejemplos. Y con esto cerramos. La calidad no es un gasto, es una inversión. Eh, Invertir en prevención y en hacer las cosas bien desde la primera vez va a reducir costos totales, sí o sí, garantizado. Cualquier industria médica lo va a confirmar, cualquier industria alimenticia lo va a recontraconfirmar. Llámese donde sea, ¿verdad? Cualquier tipo de servicio o producto que generen, el hacer las cosas bien desde la primera vez reduce los costos, mejora la satisfacción al cliente y hace a la empresa más competitiva. Esto es lo que yo quiero básicamente resumir acá a nivel de lo que es este gráfico. Eh, y bueno, pues ya con esto nosotros estaríamos finalizando. Es básicamente la clase de costos. Eh, Espero que haya sido de mucho provecho. Es un tema para mí muy relevante, muy importante y aplica hasta para nuestras vidas. Eh, yo no sé si ustedes alguna, los voy a invitar, eh, siéntense ahí un día de su tiempo, tomen su salario como ingresos, divídanlo entre, ¿verdad? Los que son pasivos, que son costos, que son gastos. O a veces el ejercicio más simple, ¿verdad? Que uno hace es como ingresos y gastos. eh, y tienen que separar ahí sí, entre los gastos, qué es costo y qué es pasivo, ¿verdad? Porque usualmente entran los gastos elefante, son hormigas, son elefante, y hagan el ejercicio, intenten acoplarse a un presupuesto y a encontrar ese punto de equilibrio, eh, y se van a sorprender.
Ya créanme que se van a sorprender si no lo han hecho. Yo creo que una de las cosas que yo siempre he dicho, pucha, a mí como me hubiese gustado tener esta clase a los 18, a los 19 años, ¿verdad? Por el hecho de que inclusive el manejo del dinero, el presupuesto, y lo hice de mala forma. Entonces, eh, bueno, ya aprendimos que los costos no son solo números, es una herramienta que nos permite tomar decisiones, ¿verdad? No solamente ante una empresa, sino en nuestra vida personal. Vimos la diferencia entre costos y gastos, comprendimos la importancia del punto de equilibrio y también vimos, ¿verdad?, cómo los costos de producción y los costos de calidad pues impactan directamente a la rentabilidad de una organización. Eh, Recuerden también, invertir en calidad no significa gastar más, sino evitar pérdidas futuras. Se lo está diciendo, ¿verdad? Una persona que ha trabajado en producción ya tengo 12 años de trabajar en producción. eh, y bueno, yo a manera de reflexión, yo lo que les puedo decir es, en cualquier empresa que ustedes conozcan, eh, acuérdense de algo o piensen en algo. Si para tener un mayor impacto en los resultados hay que reducir un costo innecesario o disminuir los errores de calidad. Y si ustedes me preguntan cuál es, ambas. Hay que reducir costos innecesarios y también hay que trabajar en los errores de calidad. Y eso va a generar que la empresa sea más sostenible y competitiva. Entonces, muchachos, ahí les dejo la tarea, ¿verdad? Eh, Hagan ahí su análisis, ¿verdad? Y bueno, y pues básicamente con eso yo estaría finalizando la clase. Eh, y no, muchas gracias por una clase más. Nos vemos en la próxima semana ya con la última clase. eh, y bueno, y pues acuérdense que los conceptos de hoy no nos ayudan solamente a tomar decisiones financieras a empresas, sino también en nuestras vidas también es sumamente útil. Y eso sería, muchachos, yo voy a cargar a la clase. Si hay alguna duda o pregunta, me quedo por acá. Que tengan una linda ya tarde, noche, lluviosa aquí en Heredia. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Carla. Saludos. Gracias, Bueno, profe. profe, Buenas Bueno, noches. acá, gracias. por allá, bueno, Roy, Tonis, nos Buenas vemos. noches, Playa. Bueno, Mau, por ahí, Buenas noches a todos. bueno, Oscar, Y mojadas, porque está lloviendo mucho. baldazo, sí.